Listos. Hola, buenos días. Gracias a las personas que se conectaron. En 3 minutitos empezamos este pequeño webinar. Mientras tanto, quisiera a las personas que están presentes agradecer su puntualidad y voy a lanzar una pequeña encuesta para que puedan conversarnos de qué industria nos están el día de hoy acompañando. Y a las 11:08 vamos a empezar, ¿sí?
Hola, buenos días nuevamente. Gracias a las personas que están contestando la encuesta. Bueno, les saluda Ana Quiroz. Somos Keos. El día de hoy me está acompañando Julio Ortiz, que va a ser el orador de este webinar. Nuestra intención como empresa, como Keos, es poder enseñarles un poquito de lo que nosotros sabemos y sobre todo poderles explicar por qué es importante escoger una tecnología acorde a nuestro sector, ¿sí? Espero que les agrade, siéntanse en la libertad de escribir sus preguntas. Nosotros vamos a tener la siguiente temática. Va a ir explicando, se va a desarrollar el webinar y vamos a hacer 2 rondas de preguntas, ¿sí? Ustedes siéntanse en la libertad de preguntar lo que necesiten conocer, que para eso estamos el día de hoy. Y también quisiéramos comentarles que a las personas que se queden hasta el final del webinar van a participar en 2 premios sorpresas. Entonces esperamos que les guste. Damos inicio. Por favor, Julito, comienza. Bueno, buenos días a todos nuestros participantes. Para mí realmente, como miembro de Keos, es una experiencia gratificante el estar el día de hoy con ustedes y en esta hora o en estos 50 minutos que ya nos quedan, compartirles de ese conocimiento que tenemos del mundo de los chatbots aplicados al sector financiero. Si bien, como estamos viendo ahorita, como está enfocado nuestro webinar, vamos a contar con recomendaciones para el sector financiero, para aseguradoras, para cooperativas, para bancos incluso. Esto no implica que no se pueda aplicar a a otro sector, por ejemplo, el sector salud, el sector inmobiliario, y a medida que se vaya desarrollando el webinar, igualmente, siéntanse en la libertad de preguntar y asimismo sus dudas serán resueltas. ¿Quién soy? Mi nombre es Julio César Ortiz Chávez, soy comunicador social y periodista. Soy especialista en experiencia de usuario conversacional, enfocada principalmente a chatbots. He liderado proyectos de innovación con empresas como Merck, Locatel, Banco Santander. Estas organizaciones han alcanzado un nivel de precisión en su chatbot del 70%. ¿Y esto qué permite? Es un proceso integral, un proceso que permite generar discusiones, que permite incrementar el procesamiento del lenguaje natural y las interacciones que tenemos tanto en nuestro negocio como Keos, como con nuestros clientes. Antes de iniciar, quisiera que ustedes ingresaran a la URL que están viendo en pantalla, URL que también les va a ser compartida en el chat. Y quiero que ustedes me cuenten en 3 frases o en 3 frases, qué emoción les hace sentir un bot. Y a medida que vayamos generando esta nube de palabras, les voy comentando cómo va a ser el desarrollo de nuestro bot y de nuestro webinar. Por ejemplo, ya contamos con algunas preguntas. ¿Qué emoción te hace sentir? Pues un proceso de agilidad, un proceso de respuesta. Eso es lo que queremos que ustedes entiendan el día de hoy. Un bot debe ser resolutivo, un bot debe estar disponible 24 horas, 7 días a la semana. Debe estar inmerso en un proceso tecnológico que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Disponibilidad, como estamos viendo en pantalla, claridad. Y esto es indispensable porque ya en nuestro último módulo, vamos a hablar de cómo construir un bot. Y cómo construimos un bot, incluso debemos tener en cuenta la ubicación geográfica de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es diferente la comunicación que se maneja en Perú, por ejemplo, o en República Dominicana, que nos hacen construir un chatbot mucho más amigable. Ya contamos con una nube de palabras más consolidada, por ejemplo, eficiencia, rapidez, en algunas cosas lentitud, en algunos momentos lentitud. Son, Estas son emociones que, si bien pueden ser positivas, también pueden ser negativas. Y en nuestro enfoque del chatbot va a estar fundamentado en 4 pilares. 4 pilares que son: ¿por qué no implementar un chatbot en el sector financiero? Porque hay ciertas prácticas o ciertos momentos en los cuales
un bot no puede responder correctamente si no se hace una planificación, si no se genera una toma de decisiones correctas. O cuántas veces, por ejemplo, un banco, una aseguradora o una cooperativa tiene un bot implementado, pero pierde clientes, en el sentido que mi bot no contesta correctamente, este bot, por ejemplo, no me funciona adecuadamente. Otro tema que vamos a abordar en nuestro webinar es cómo saber si mi bot responde adecuadamente. Esto vamos a estar fundamentados en métricas que vamos a ver en nuestro bot y cómo podemos volver eficiente nuestro proceso de implementación con el chatbot. Y por último, como Ana lo mencionaba, vamos a ver cómo se construye un propio bot, vamos a ver unos casos prácticos, vamos a hacer una demostración en vivo de cómo funciona, por ejemplo, nuestro core de negocio, nuestro modelo de negocio. Siendo así, ¿cómo está la transformación digital en el crecimiento del sector financiero? Tengan en cuenta estas frases que ustedes están viendo en pantalla. Del 60% de los bancos o cooperativas con los que nosotros hemos tenido contacto tienen miedo a lo desconocido. ¿Esto qué quiere decir? Una resistencia a una herramienta digital como lo es un bot, porque un bot se entiende como una herramienta digital, un software que nos permite resolver dudas o inquietudes de acuerdo a unas preguntas frecuentes que nosotros tengamos determinadas. Entonces, este porcentaje de bancos o cooperativas, de acuerdo a una investigación que nosotros internamente gestionamos, tienen miedo o resistencia al cambio. Por otro lado, está la contraparte, por ejemplo, de más del 50% de los usuarios esperan que un banco, una cooperativa o una aseguradora esté disponible 24 horas, 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero consultar el balance de mi cuenta de ahorros, si quiero bloquear mi cuenta porque fui víctima de un robo, por ejemplo, mi chatbot debe estar disponible 24 horas para presentar las respuestas correctas. Y por último, el 69% de los clientes de bancos afirmaron que preferían los chatbots para recibir respuestas instantáneas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ante consultas como quiero descargar un certificado bancario, quiero solicitar una tarjeta de crédito, quiero consultar nuevamente mi saldo, por ejemplo, sean preguntas ágiles y sean respuestas resolutivas. Esto es fundamental, los chatbots deben ser resolutivos. Aquí quiero que ustedes conozcan, nuestros participantes conozcan, cuál es la distinción entre los chatbots cognitivos y los chatbots basados en keywords. ¿Por qué? Porque nuestro mundo de la inteligencia artificial y nuestro mundo de la tecnología está dividido en estos dos sectores. Por ejemplo, los chatbots cognitivos pueden entender un contexto por medio de inteligencia artificial, por medio del lenguaje natural. Por ejemplo, estamos teniendo una conversación con un compañero, con un amigo, con un familiar, con el bot y con un chatbot cognitivo, lo que se requiere es conversar por medio de un aprendizaje constante. Cabe destacar que, por ejemplo, aquí acá hago un símil entre un bot y un niño, y es que un bot va aprendiendo, va conociendo más temas progresivamente. Uno le va enseñando procesos, uno le va enseñando nuevos temas, y eso funciona igual con los chatbots. Y existen, por su lado, los chatbots basados en keywords, que simplemente, por ejemplo, si yo escribo precios a un bot, escribo precios o escribo consulta, por ejemplo, pues voy a recibir una respuesta predeterminada. Ninguno de los dos es bien o mal. Cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus procesos y sus procesos eficientes. ¿Por qué? Porque un bot cognitivo, pues claro, ya haciendo uso de la inteligencia artificial, pues voy a responder a preguntas como, ven, ayúdame, quiero saber cuál es el saldo de mi cuenta. Ese, ven, quiero que me ayudes, pues el bot ya lo entiende como una necesidad, como un análisis de sentimientos que nos permite mejorar el bot. Y un chatbot basado en keywords, pues es un bot si como organización, como cooperativa, como banco, requerimos que sea un bot, eh, implementemos un bot de inmediato, pues nos puede funcionar basado en keywords.
¿Cuáles son las razones por las que no deberíamos implementar un bot? Y aquí nos tenemos que detener cuando como cooperativa, cuando como banco, cuando como aseguradora, incluso una empresa de algún otro sector, debemos hacer o queremos hacer una migración total de las preguntas que recibe nuestro call center. ¿Por qué? Porque si bien nuestro call center está siendo resolutivo, está presentando unas respuestas, la magnitud de la base de conocimiento de las preguntas que se recibe tiene un alto tráfico, tiene un alto flujo de conversaciones. Como KEOS, nosotros que planteamos unas buenas prácticas de implementemos un bot, por ejemplo, con una base de conocimiento de 10 preguntas frecuentes para después entender cómo, cómo se encuentra cómo está la interacción, cómo es la interacción de un usuario. Un segundo punto es si no contamos con un equipo humano disponible. ¿Por qué? Porque el equipo humano, un bot no va a suplir las necesidades, un chatbot no va a suplir las necesidades de un humano y no necesariamente va a quitar, como se diría, ofertas laborales, sino que optimiza y mejora el proceso. Es decir, un bot con un equipo humano va a tener un éxito. Y el último punto clave y es desconocimiento de cómo interactúan los clientes. Cómo mi cliente está comunicándose con el call center, cómo mi cliente se está comunicando por WhatsApp, por Instagram, por la página web, por ejemplo. Si yo no tengo el conocimiento de cuál es la necesidad de mi cliente, cuál es la experiencia que le voy a manejar, pues no debemos implementar un bot. ¿Por qué? Porque finalmente, y como lo veíamos en la nube de palabras que desarrollamos en un primer momento, ¿qué sucede? Hay lentitud, por ejemplo, hay niveles de frustración que este bot no me entendió, este bot no me sirvió para nada, entonces eso es lo que se quiere evitar y pues un bot se puede implementar en 3, 4 minutos con una base de conocimiento, pero darle ese valor agregado de la experiencia de usuario es un proceso que con con el tiempo se va gestionando y se va desarrollando. Ana, si quieres, pasamos a una ronda de preguntas antes de pasar con este siguiente módulo. Claro que sí. Por favor, a las personas que tengan alguna pregunta en específico, lo pueden hacer por medio del chat para poder leer en voz alta y que todos vayan empapándose de todas esas consultas o dudas que se les puede presentar. No tenemos preguntas, Julito. Por favor, avancemos. Bueno, de acuerdo. Igualmente, al final podemos también ampliar un poco este espacio de preguntas. Como empresas, como bancos, como cooperativas, como aseguradoras, surge un tema o surge una premisa. Tengo un bot, pero no veo los resultados. ¿Conocen este tipo de respuestas? Cuando yo pregunto en WhatsApp, quiero solicitar una cuenta de ahorros y el bot o tengo el mensaje de no comprendí tu pregunta. Puedes decirme tu consulta en otras palabras. Esto es lo que se quiere evitar y esto es cuando un bot realmente falla. ¿O se les hace familiar esto? Quiero comunicarme con alguien. Pues efectivamente acá por lenguaje humano necesitaría contactarme con un asesor, con un representante y me dice lo mismo. Entonces no comprendí tu pregunta y pues en ese momento se genera un instante de frustración. No entendemos cómo, cómo un bot, pues si lo implementamos, va a responder este tipo de preguntas. Es revisar y monitorear nuestro bot. ¿Cuáles son las principales causas de los fracasos quizás de un bot cuando lo tenemos implementado? No entender la necesidad del cliente, no entender la emoción con la que el cliente me habla, por ejemplo, si mi usuario o si mi cliente final pregunta, quiero saber sobre mi cuenta de ahorros o quiero saber sobre el registro de mi tarjeta de crédito, por ejemplo, o el bloqueo de mi tarjeta de crédito. Si no entendemos, si no sabemos cómo mi cliente está hablando, pues
un bot no se va a implementar, no se debe implementar. Y esas son las causas principales, porque como ustedes vieron anteriormente, quiero comunicarme con alguien, básicamente genera un proceso de derivación o un proceso de comunicación con un agente. Si yo no doy la posibilidad y eso me lleva al siguiente punto, si no, yo no le doy la posibilidad a mi cliente que tenga la opción de derivarme a un agente o que tenga la opción de consultar cualquier tema que el bot, que nuestro modelo de negocio le está brindando, pues no hay transparencia en las opciones. Y el último punto fundamental es cuando se tiene la posibilidad de redirigir a clientes, a nuestros clientes a un agente humano. ¿Por qué? Como lo veíamos, hay sentimientos de frustración, hay sentimientos de lentitud, pero en algún momento nuestro bot, si yo me comunico, quiero hablar con un representante en el chat de un cliente, de un banco, por ejemplo, pues debo garantizar que si asimismo, que si tengo un bot optimizado, un bot con una base de preguntas frecuentes, también tenga la posibilidad de generar una interacción humana. Y aquí quiero que tengan presente esta frase. El éxito de un bot para bancos, cooperativas o aseguradoras plantea mejores oportunidades de planificación y toma de decisiones, porque cuenta con un enfoque integrado. En este proceso, en este proceso nuestros bots están disponibilizados por todos los canales, es decir, canales como WhatsApp, canales como Facebook, Facebook Messenger, la página web, Telegram, que son plataformas que nos permiten generar una experiencia de usuario. Es decir, el mismo bot que tenemos configurado para WhatsApp permite que podamos monitorear. Y aquí voy con un punto importantísimo y es lo que no se mide, no se puede mejorar. Frase famosa de un economista austriaco, y es que si nosotros cuando implementamos un bot no tenemos unas métricas, no generamos un control, no sabemos cómo está respondiendo. No sabemos cómo está respondiendo, no sabemos si es correcto, si los indicadores que planteamos son los indicados, por ejemplo. Son 4 puntos los que nosotros como Keos les recomendamos a nuestros clientes monitorear. Por ejemplo, la calidad de respuestas del chatbot. Y la calidad de las respuestas del chatbot está enfocada mi bot está contestando correctamente o está diciendo no te entendí, no te comprendí, puedes decirme en otras palabras. Y claramente aquí el modelo de comunicación es primordial. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos cordiales, por ejemplo, si nosotros no tenemos un modelo de comunicación en la forma como el bot está contestando, vamos a perder clientes. Por ejemplo, un bot que cuente con una personalidad, que cuente quizás con emoticones, con elementos multimedia, videos, imágenes, pues es un bot mucho más robusto y es un bot que nos va a permitir una experiencia de usuario óptima. Y esto claramente no es solamente para el sector financiero, es para todos los sectores, para todos los sectores. Por ejemplo, en el sector salud, y aquí voy a hacer un paréntesis, si quiero agendar una cita con una EPS, por ejemplo, pues con un bot lo puedo hacer de una forma eficiente y no tengo que esperar quizás de 3 a 10 minutos para agendar una cita. Otro indicador principal es cuántos clientes están consultando el bot. Y aquí nosotros partimos en la experiencia de usuario, es decir, si nosotros contamos con un cliente que tiene alrededor de 3.000, 4.000 clientes diarios, por ejemplo, como son Bancolombia aquí en Bancolombia, Da Vivienda aquí en Bogotá o en Colombia. Entonces son clientes que están consultando un bot, son clientes que necesitamos responderles de forma ágil y de forma satisfactoria. ¿Qué permite el monitoreo? ¿Qué permite el monitoreo de conversaciones? Y es mejorar el flujo conversacional. Es decir, a medida que nosotros vamos aumentando la base de conocimiento de nuestro bot, del bot, es decir, por ejemplo, tenemos en una primera instancia que un bot va a responder en una aseguradora, va a decir,
¿En qué seguro estás interesado? Entonces, un seguro de vida, un seguro de teléfono, un seguro para mascotas, por ejemplo, y ahí con nuestro bot podemos hacer esa mejora de flujo de conversación. Es decir, si de pronto en algún momento nos falta, bueno, aquí necesitamos agregar una pregunta o hay una pregunta en el bot que nos sobre, entonces eso nos permite mejorar el flujo de conversación. Y un análisis de satisfacción del cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el bot está presentando, está dando respuestas, el bot está estableciendo comunicación, necesitamos generar un indicador de satisfacción del cliente. Si es positiva, si es negativa, si es neutral. De hecho, por ejemplo, para que ustedes conozcan un poco más de nuestros productos, contamos con un análisis de sentimientos. Que este análisis de sentimientos, ¿qué nos permite? Si mi cliente o si mi cliente final escribe en el bot, es que este bot no me sirve, es que este bot no me funciona, es que este bot es muy lento, es que nunca recibe atención, eso nos va a generar una satisfacción negativa. Por el contrario, si nos dicen, ok, muchas gracias, la comunicación fue asertiva, la comunicación fue correcta, pues nos va a generar un indicador de satisfacción alto. ¿Cómo construir mi bot realmente? Y nosotros como modelo de negocio ayudamos a nuestro cliente a entender esas fases de interacción de nuestros usuarios. Los usuarios, nuestros clientes finales, tienen tres procesos, un proceso de expectativa, un proceso de interés y un proceso de decisión. Un proceso de expectativa en el cual presentamos nuestro bot, nuestro chatbot, presenta un saludo inicial, es decir, por ejemplo, hola, bienvenido a Banco Keos, te presentamos las siguientes opciones, por favor, es necesario aceptar nuestra política de tratamiento de datos porque serán solicitadas algunos datos como un número de cédula, por ejemplo. Y en eso sí tenemos que ser muy claros. Es decir, si vamos a consultar saldos de nuestra cuenta de ahorros o de nuestra tarjeta de crédito por cualquier canal, ya sea canal de Facebook, ya sea el canal de Telegram, por ejemplo, el widget de la página, siempre debemos ser precisos y sin incumplir las normativas que se reglamenten. Por ejemplo, por habeas data, uno tiene que aceptar una política de tratamiento de datos. Y acá, en nuestra primera fase de expectativa, damos una introducción o presentación del menú de categorías. Por ejemplo, bienvenido a Banco Queos. Cuéntame cómo te puedo ayudar. ¿Quieres consultar sobre tu balance, por ejemplo? ¿Quieres bloquear tu cuenta de ahorros? ¿Quieres solicitar un seguro, por ejemplo? Estas categorías están inmersas en un proceso de experiencia de usuario, es decir, no puedo presentar solo texto en un bot porque mi cliente se va a aburrir, mi cliente se va a cansar y no va a generar un proceso de experiencia de usuario óptimo. Seguimos, nuestro usuario pasa a un plano intermedio, a un proceso intermedio, que es el interés, las categorías de nuestro chatbot. Es decir, si yo solicito, eh, quiero consultar mi balance, por ejemplo, debemos ser descriptivos, detallados y que nuestro cliente entienda. Porque finalmente nosotros como empresa contamos o las aseguradoras o los bancos cuentan con una base de respuestas, por ejemplo, pues lo que se busca es ser un poco más amigable, detallado y entendible. Y un paso final es la interacción. ¿Cómo mi cliente finaliza el proceso? ¿Cómo cierra su consulta? Por ejemplo, si le vamos a presentar información adicional o si hay un paso a un agente, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver con casos prácticos, dos casos prácticos fundamentalmente, en los cuales se hace el uso de este proceso. Aquí quiero enfocarme en el modelo de comunicación. Como les mencioné en mi perfil, mi carrera soy comunicador social y periodista. ¿Y qué me he dado cuenta? Que cada país, evidentemente, habla distinto. Y a partir de esa distinción tenemos que establecer un modelo de comunicación. Por ejemplo, en Colombia se puede saludar como qué hubo con K, qué hubo con Q, por ejemplo, con B mayúscula, con V. Entonces, tenemos que enfocar
nuestro bot a eso, a cómo mi modelo de comunicación va a satisfacer las necesidades de mi cliente. Un caso que nos sucedió fue en República Dominicana. Y en República Dominicana suelen saludar KLK, por ejemplo. Y con ese KLK nosotros ya tenemos que presentar un mensaje de bienvenida. Es decir, bienvenido a call center, por ejemplo, cuéntame en qué te puedo ayudar. Y no decir como, uy, no entendí esa palabra, no entendí de qué me hablas. Que el bot responda esas preguntas. ¿Cuáles son los casos prácticos? Y aquí los quiero invitar a que veamos dos procesos. Uno de consulta de saldo, como consulto, como usualmente necesito ayuda con mi cuenta, por ejemplo. En pantalla vemos, quiero ayuda con mi cuenta. El bot me contesta, hola, bienvenido a Banco Fintech, te invitamos a aceptar nuestra política de tratamiento de datos y le presentamos el link en el cual la persona puede consultar. Y acá ustedes pueden ver, este es el canal de WhatsApp principalmente. Yo puedo aceptar o no puedo aceptar esa política de tratamiento de datos. Y eso me va a generar un árbol conversacional, me va a generar una experiencia, por ejemplo, si quiero hacer uso de emojis, si quiero hacer uso de imágenes, pues es el proceso íntegro del proceso. Por ejemplo, aquí nuestro usuario preguntó, quiero, pues, hizo la consulta, aceptó la política de tratamiento de datos, presionó la opción consultar mi saldo y acá tenemos un tema adicional, es por favor indícame tu número de cédula. Al indicar mi número de cédula, nosotros generamos una integración o nos conectamos con un proceso, con la base de datos de nuestros clientes para poder generar la información correspondiente. Por ejemplo, ingresé mi número de cédula y el bot me presenta, Julio César, los datos de tu cuenta son, cuento con una cuenta de ahorros, el saldo disponible y el último movimiento que se realizó. Y esto se puede optimizar, por ejemplo, si la página de mi cliente, si la página de mi cliente o la app no funciona, podemos recurrir a nuevos canales de comunicación como lo es Facebook, como lo es WhatsApp, como lo es Widget, en el cual podemos consultar nuestros saldos, hacer bloqueos, por ejemplo, o consultar sobre los certificados. Este es un primer ejemplo. Y el otro son las consultas de cuenta de ahorros, porque si bien a un banco o a una aseguradora las personas pueden consultar su estatus, siempre debemos estar enfocados también a la venta. A la venta en qué sentido, que si mi usuario va a aperturar una nueva cuenta de ahorros, si va a abrir una tarjeta, si va a aperturar una tarjeta de crédito, por ejemplo, o si va a solicitar un crédito. Es el mismo proceso, ya que ustedes ven desde un primer momento que el bot no responde como, ups, no entendí, sino ya hay un flujo conversacional, ya hay un diseño de experiencia para que podamos empezar a gestionar o implementar un bot de manera correcta. En este caso, en esta presentación, por ejemplo, yo pregunté, en este caso de uso, en este caso práctico, yo pregunté, quiero abrir una cuenta de ahorros. Nuevamente, acepto política de tratamiento de datos porque es necesario, es pertinente y ya presentamos nuestra información. Para solicitar una cuenta de ahorros, ten en cuenta la siguiente información. Con este tipo de cuenta puedes administrar ingresos o recursos de forma segura y ágil. Para conocer los beneficios, por favor, presione el siguiente link y es el modelo de comunicación el que nos hace optimizar y mejorar nuestros procesos. A continuación, estos son los dos casos prácticos que quería que visualizáramos. A continuación, vamos a ver un momento o una demostración en vivo. Actualmente, cuando ustedes ingresan a nuestra página, cuentan con un bot, con una página o con una landing, que es una landing de contáctenos. Uno registra los datos, registra el nombre, registra el teléfono, registra el correo electrónico y en ese momento nosotros podemos hacer el uso de mensajes push. Esto fundamentalmente para el canal de WhatsApp.
yo me registro en la página web de Keos, por ejemplo, y ahí se me va a accionar o se me va a disparar un mensaje que está constituido en un bot. Entonces, yo me registré y ya directamente en mi línea de WhatsApp me presenta: hola, recibimos tus datos en nuestros medios digitales y nos alegra que hayas decidido impulsar las ventas de tu negocio. ¿Quieres conocer cómo aportamos valores en las estrategias digitales? Escoge tu opción. Aquí yo no quiero escoger ninguna opción. Aquí lo que yo quiero es escribir, por ejemplo, quiero saber sobre sus herramientas. Y me dice: vamos por buen camino, anímate, marca. Y acá nosotros presentamos 4 productos fundamentalmente: centralización de mensajes, bot, WhatsApp certificado, que hacen parte de nuestro staff de productos. Y si yo quiero consultar, puedo escribir la opción 1, la opción 2, por ejemplo, o simplemente decir: quiero centralizar mis mensajes, quiero saber qué es un bot, pues me va a presentar la información. Esto es un ejemplo de cómo nuestra experiencia de usuario se debe enfocar, cómo debe estar fundamentada, no solamente en texto, sino un texto con botones, un texto con negrillas, un texto con imágenes, videos, audios que nos permitan ilustrar y complementar nuestro chatbot. Por ejemplo, yo le pregunté al bot que pues quería efectivamente conocer información sobre este producto. Me presenta la información, yo puedo ver gráficamente cuál es la definición. Por ejemplo, si tu comercio se encuentra en piloto automático, personaliza, configura las respuestas que dará tu chatbot. Y aquí ya tengo la posibilidad, por ejemplo, de o derivarme un agente o incluso consultar sobre Keos. Por ejemplo, quiero aprender sobre Keos. O quiero aprender sobre Keos, por ejemplo. Y me va a presentar la información. Más de 7.000 negocios confían en nosotros como una empresa líder en tecnología e innovación. Y nuevamente presentamos un, un menú de opciones en el cual pues, podemos guiar a nuestro usuario. Es necesario guiar al usuario, pero hasta un punto. Es decir, no siempre nuestros bots o nuestros chatbots deben estar consolidados en un menú o en un menú de opciones. Podemos dar apertura, por ejemplo, a cuéntame en qué te puedo ayudar. Y aquí, si bien es una pregunta extensa, si bien es una pregunta que nos va a generar un proceso de ambigüedad, eso es lo que la inteligencia artificial hace. Lo que la inteligencia artificial hace es ver cómo la comunicación, cómo nuestro bot, cómo nuestro chatbot, cómo el lenguaje natural de mi usuario me está preguntando para así presentarle respuestas. Y si yo quiero decir, quiero hablar con un asesor, ya va a ser un representante de mi call center, por ejemplo, quien me va a presentar, quien me va a guiar en esa experiencia. De esta forma, nosotros garantizamos una experiencia de usuario correcta por medio de un bot. Nuestros chatbots son omnicanal. ¿Qué quiere decir esto? Que contamos con una estrategia para cada canal. ¿Cada canal en qué sentido? Por ejemplo, para Facebook, incluso nuestro público es distinto. O por Instagram, por ejemplo, por la página web es distinto. Se puede adaptar nuestro bot a cada uno de los canales. Y principalmente, como ustedes lo ven en pantalla, ya un asesor me contactó. En este caso, un analista de servicios ya me cuenta, ya me hace la pregunta en qué puede ayudarme. Acá quiero que ustedes conozcan algo, conozcan parte del producto que nosotros tenemos, y es cuando un agente, pues cuando una conversación llega a la gente, cuenta con todo el histórico de la conversación. Y con este histórico de la conversación tiene la trazabilidad de identificar cuál es la necesidad. Es decir, ya no le va a preguntar quizás como cuál es tu pregunta, cuál es tu duda, sino el certificado de tu cuenta bancaria es, por ejemplo. Y asimismo, consolidarlo en una experiencia óptima de usuario. ¿Por qué? Porque finalmente, como nosotros hemos desarrollado los procesos de investigación acá en Keos de nuestros clientes, nuestro usuario es principal. Nuestro modelo de comunicación es el eje principal también de la implementación de bots. Claro,
hay modelos de negocio, por ejemplo, hay bancos que pueden tener un tono de comunicación un poco más serio, un poco más estructurado, por ejemplo, o por el contrario, hay aseguradores que quizás tienen un modelo de comunicación mucho más amigable, pues nuestros bots, nuestros chatbots se adaptan a esas necesidades, se adaptan a entender cómo mi cliente está hablando, si voy a, por ejemplo, y coloquialmente lo voy a decir, si van a tutear, si van a hostear, por ejemplo, ahí nuestro bot va a aprender. Y incluso si le vamos a dar personalidad. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con un cliente en Ecuador, el diario más importante, y le preguntan quién eres, a qué te dedicas, me aceptas una cita, por ejemplo, y eso hace parte de la personalidad del bot. Eso hace parte de la personalidad del bot, de si mi bot tiene un nombre, por ejemplo, si se va a llamar Alicia, si se va a llamar Bari, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que estructurar de forma correcta ese procesamiento del lenguaje natural, entender a mi usuario de una forma humana, de una forma coherente. Y bueno, ¿te parece, Ana, si pasamos a una ronda de preguntas? Tú me vas indicando. Sí, perfecto. Ahorita sí tenemos varias preguntas, están súper interesantes. Entonces, vamos a leer la primera, vamos a ir en orden. La primera que tengo es la siguiente. ¿Cómo miden la eficiencia de los bots? Bueno, la eficiencia de los bots está medida en 4 fundamentos, es decir, en la calidad de las respuestas, es decir, aquí quiero que ustedes conozcan algo que se llama intenciones o intents. Estos intents, cuando yo los configuro, estoy configurando mis preguntas frecuentes, por ejemplo. Entonces, quiero saber sobre los productos. Entonces, puedo monitorear cuántos clientes me han dicho o cuántos clientes han consultado por producto o cuántos clientes han preguntado por quiero obtener un seguro, por ejemplo. Incluso cuántos clientes están consultando, es decir, eh, cuántos clientes están interactuando con mi bot, cuántos clientes me están respondiendo, por ejemplo, si la tasa de rebote o el retry, por ejemplo, el reintento, que el reintento son esas frases que dicen, ups, no entendí, cuéntame de otra forma tu consulta. Si vemos que el indicador en porcentajes de un 50-70%, pues nuestro bot no está siendo eficiente, nuestro bot no está logrando una satisfacción del cliente. Por el contrario, si no tenemos un proceso de, si, no ten, si, si la mayor cantidad de preguntas están enfocadas a productos o servicios, pues lo vamos a ir resolviendo y lo vamos a ir monitoreando. Siguiente pregunta, Ana. Listo. A veces las personas se frustran cuando ven que un bot los va a atender. ¿Qué tips pueden darnos para evitar esta frustración? Bueno, principalmente el modelo de comunicación. El modelo de comunicación y estructurar un flujo o un árbol conversacional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que entender a mi cliente, tengo que entender si mi cliente me pregunta en un 70%, me pregunta por productos, pues tengo que tener un proceso de pregunta frecuente que sea, quiero saber sobre productos, me interesa saber sobre productos, quiero o estoy interesado en adquirir un producto para ustedes. Entonces, la forma es visualizar, es investigar. Primero, antes de implementar un bot, se debe elaborar un diagnóstico de mi usuario, cómo está hablando y qué consultas frecuentes me está generando. Ok, vamos a la tercera. ¿Cuáles son esas preguntas que nos debemos hacer para saber si continuamos con un bot o no? Bueno, las preguntas están basadas en métricas. Es decir, si nosotros vemos, medimos que nuestro bot está, no está contestando correctamente al 60% de nuestros usuarios, debemos replantear el árbol conversacional, debemos replantear si en verdad lo que se implementa, el chatbot que se implementó está correcto. ¿Por qué? Porque es que justo lo que hablábamos, el nivel de frustración de los usuarios con un bot es elevado. Entonces, desde que yo planteo una investigación de mi cliente, puedo ver o puedo medir, por ejemplo, medir el éxito de un bot.
con una planificación y con una toma de decisiones correcta. Eso es lo que me va a permitir la investigación de mi bot. Listo. ¿Cómo se puede identificar las palabras que nuestros clientes usan para que no sea una frustración el uso del bot? Bueno, aquí hacemos previa esa investigación, por ejemplo, a esa planificación de nuestro bot, debemos revisar nuestro call center, porque si bien es un proceso de tecnología, es el call center también, las personas que están en los call centers, quienes nos brindan toda la información, quienes nos comentan, bueno, nos están preguntando por productos, preguntando por servicios, cómo ustedes manejan el speech para sí mismo, no migrar el bot del call center a WhatsApp, sino cuál es nuestro valor agregado, cuál va a ser nuestro valor agregado con mi bot. Mi bot va a ser pionero en atención al cliente, en velocidad de respuesta, por ejemplo. Eso es lo que nos va a permitir. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cada cuánto se recomienda alimentar o actualizar el contenido de respuestas del bot? Como modelo de negocio, ya directamente como nosotros Keos, se recomienda cada 15 días a un mes. Es decir, desde el momento que nosotros implementamos un bot, salimos a producción en WhatsApp, por ejemplo, en nuestra línea de WhatsApp o en nuestra fanpage de Facebook, ¿qué hacemos? Monitorear cada 15 días, cada mes, porque son buenas prácticas. Entender cómo está escribiendo mi usuario, cómo está interactuando, si hay sinónimos, por ejemplo, productos, quizás en modelos de negocio puede ser similar. Entonces, producto, servicio. Quiero comunicarme con un agente, quiero comunicarme con un representante, me puedes comunicar con un compañero tuyo, por ejemplo, y si esa frase, quiero comunicarme con un compañero tuyo, no está configurada, pues vamos a tener un momento de frustración y el bot no va a entender. Entonces, la periodicidad es de 15 días a un mes. Perfecto. Voy a hacer un paréntesis en las preguntas. Yo les había comentado al comienzo del webinar que vamos a tener 2 premios sorpresas para los asistentes de este webinar. Entonces, les vamos a compartir en el chat un link para que por favor ingresen al mismo y puedan dejarnos sus datos para al final hacer el sorteo de estos 2 premios. ¿Sí? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de implementar en el bot transferencias en el sector financiero en WhatsApp? Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Principalmente, em, autorizar nuestra política, presentar nuestra política de tratamiento de datos. Esto con el fin de no, es decir, que no en algún futuro legalmente la empresa, el banco sea demandado por el cliente, sino tenemos que estructurar, tenemos que ver esas políticas de seguridad, tanto del gobierno, sí, tanto del gobierno como de como del banco. Por ejemplo, si hay una política que por un canal de comunicación no vamos a manejar transferencias o no vamos a manejar transferencias bancarias, pues, o consulta de saldos, no debemos implementar el bot. Esto va de acuerdo a un proceso de investigación previo en que se encuentra nuestro estado financiero o nuestras restricciones y aciertos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Otra pregunta. ¿Esto lo hacen por medio de canales independientes o por medio de la inteligencia artificial? ¿El bot aprende desde donde me contactan o con base a ellos eligen el flujo que más se adapte? Bueno, nosotros somos Google Partners y actualmente nuestra plataforma sí es independiente y si ustedes requieren conocer un poco más de nuestro proceso, por ejemplo, de una demo en vivo o quieren conocer un poco más de nuestros productos, pues al finalizar el webinar, ustedes nos pueden dejar sus datos, pueden agendar una reunión con el departamento comercial y el departamento comercial les va a generar una demo mucho más planificada, mucho más concreta de qué producto ustedes necesitan. Dicho esto, nuestra plataforma que permite configurar el mismo bot o la misma comunicación del bot por todos los canales. Eso que nos permite ser omnicanal. Por Facebook, por ejemplo,
Por Facebook podemos manejar un tipo de respuesta, por WhatsApp otro tipo o incluso por Telegram. Telegram en algún momento cuando surgió cuando WhatsApp tuvo caídas en su sistema, Telegram pasó a ser un canal de comunicación importante para implementar bots. Entonces es allí donde debemos entender cómo vamos a planificar, cómo vamos a estructurar el bot por cada uno de los canales. Si vamos a agregar botones, por ejemplo, las opciones que ustedes vieron en este mensaje, por ejemplo, si vamos a configurar botones, si vamos a configurar solamente opciones o si vamos a configurar, por ejemplo, imágenes, videos. Y cada canal cuenta con sus propias plantillas, con sus propios templates y nosotros tenemos, pues como modelo de negocio, permitir la posibilidad de independizar nuestro bot por cada uno de los canales. Perfecto. Hay algunas preguntas, bueno, por el tiempo voy a hacer la última, sin embargo, las que no se pudieron contestar las vamos a contestar en inmediato, ¿sí? ¿Puedo adaptar el bot a través de ingreso biométrico para mayor seguridad? Claro, así es. Por ejemplo, y eso es un producto que nosotros tenemos que se llama onboarding. Es decir, por medio de claves OTPs, por medio de mensajes de texto, por medio de reconocimiento facial, lo que podemos realizar es esa validación, de tal forma que mi usuario, por ejemplo, si Julio César consulta sobre, si Julio César quiere consultar su saldo, quiere su, la aprobación de su crédito hipotecario y tiene que enviar el número de cédula, una foto del anverso, de la parte posterior, por ejemplo, de la cédula, hacemos ese cotejo, pues, revisamos si la persona efectivamente es quien es, dices, pues, y asimismo, estructurar y garantizar la seguridad de las transacciones o de las transferencias que se hagan en el bot. Listo. Bueno, vamos a continuar con el sorteo de los premios. Vamos el día de hoy a sortear un Google Mini para todos los participantes y adicional también vamos a sortear la construcción o la realización de un bot, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a sortear con todas las personas que ingresaron al link. No sé, les voy a dar 2 minutitos más para que puedan ingresar al link, se puedan inscribir para poder realizar el sorteo, ¿sí? Entonces, esperemos 2 minutitos. Voy a compartir nuevamente el link en el chat para que ustedes puedan ingresar. Con el Google Home Mini, y les comento ahí un dato curioso, podemos implementar bots y ya no se van a llamar chatbots, sino voice bots, de tal forma que ya no sea un IVR como nosotros nos contactamos con las empresas, con los bancos, sino sea un poco más de un procesamiento de lenguaje natural, una conversación mucho más natural y un poco más eficiente. Entonces, de Google Home también les va a permitir configurar voice bots directamente en la plataforma. Ahí, Ana, esperamos que se registren para realizar los 2 sorteos. Bueno, podemos empezar con los que se han inscrito para el primer sorteo. Para este sorteo nos va a ayudar Maribel. Lo que vamos a hacer es utilizar la tecnología. Estamos aquí en un webinar de tecnología, entonces vamos a utilizar un programa en donde nos permita poder sortear estos premios, ¿sí?
Listo, nuestros ganadores ya están. Voy a pasar a dejar de compartir pantalla para que ustedes conozcan cuál es la empresa que va a ganarse este bot de 20 intenciones con con unos reglamentos que vamos a compartir y también cómo este bot va a ser eficiente para sus procesos. Listo, tenemos a los dos ganadores. El primero va a ser Alejandro Gómez. Él es ganador del Google Mini y Wendy Vaca es ganadora para este chatbot para su empresa. Sí, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para poderles hacer la entrega de estos premios. Y bueno, para finalizar este webinar quisiéramos hacerles una última pregunta. Entonces voy a compartirles pantalla con una pequeña encuesta. No sé si es que ahí la pueden ver. Listo. Queremos agradecerles por su participación, por acompañarnos en este día. Estamos abiertos para poderles ayudar y asesorar en lo que ustedes necesiten en sus empresas. Nos vamos a comunicar con todas las personas que les gustaría un detalle un poco más de todo lo que hemos conversado. Gracias por su asistencia. Que tengan un buen día. Así es, de mi lado, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y recuerden que este mundo de la tecnología está avanzando constantemente y debemos estar inmersos en un proceso de innovación constante. Muchísimas gracias por su tiempo y nos veremos en un próximo webinar.